La clave de la vida cristiana es terminar bien y se puede hacer si tomamos las decisiones correctas. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un fuerte abrazo, un gran saludo esta nueva semana aquí desde el reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, Eso. Contento, estoy alegre, feliz, como te digo, cada inicio de semana y espero estar así cada fin de semana. Eso. En esta ocasión hablando de un tema que a mí me parece que yo creo que es una de estas áreas de la vida cristiana que son esenciales, son básicas, son fundamentales, no sé cómo decirlo, pero que son bien complicadas también, o sea, las dos cosas. Totalmente de acuerdo. Las dos cosas. Totalmente de acuerdo. Hemos titulado esta serie, y es seria también la cosa. ¿Y tú en quién confías? Ajá. Porque creo que al fin de cuentas muchos que hemos llegado al Señor hemos puesto nuestra confianza en el Señor al principio, porque el que no pone su confianza en el Señor no puede entrar en el cristianismo. Correcto. O sea, la idea misma, la base, la entrada, la puerta de ingreso a la relación con el Señor Jesucristo es la fe. Sí. Pero a veces una vez que entramos a esta relación ya no confiamos, ya dejamos de confiar. Entonces uno dice, ¿cómo es esto, verdad? Mira, y de alguna forma... Entonces, creo que... entonces hay un montón de creyentes incrédulos. Ah, sí, es bueno decirlo. ¿Sabes qué? Yo creo que... Así podríamos haberle llamado a la serie creyentes también. incrédulos. Sí. Ah, bueno, si quieres le cambiamos el nombre, aquí nosotros podemos. No. ¿Y tú en quién confías? Yo creo que hay un aspecto del cristianismo, sobre todo cuando tú llevas muchos años, como vamos a ver a nuestro niño símbolo de esta semana, que tú tienes las respuestas correctas. Nos vamos a agarrar de él porque él es un asa del cual podemos agarrarnos. Sí, asa. Y vamos a hablar de Asa, del rey Por eso Asa. se llama Asa, el rey. Pero tú sabes cómo funciona la vida cristiana. Creo que después de algunos años todos sabemos las respuestas correctas. Uh-huh. Y no son respuestas mentirosas. Uh-huh. Son respuestas en las cuales crees como una teoría. Sí. Como cuando te dicen, mire, y usted... te hablan de la dieta y tú sí, es que es tanto de fibra y el plato tiene que tener mitad de ensalada, un cuarto de proteína, un cuarto de eso, no mucho lácteo porque produce inflamación y así como es. No, aquí nos vemos en el McDonald's. Y entonces todo eso... Que no es patrocinador de Reto. No, pero sí lo somos clientes. Sí. Ajá. Mira, y aunque tú sos menos de McDonald's, Sí. veo yo. Mira, y entonces tú tienes la respuesta correcta en la cual de verdad crees, pero no necesariamente la aplicas. Sí, y haces ejercicio, 30 minutos diarios, ¿verdad? No, ¿tú crees en el ejercicio? Sí, claro. Sí, 30 minutos de cardio y después pesas por 20 minutos y después el sauna y una ducha fría. Ah, qué bueno. ¿Y lo haces? No. Que en el 87 hacía, pero ya no. Entonces creo que Asa es un ejemplo porque Asa es este rey que es un referente. Sí. Es un rey que consideramos un rey bueno. Es un buen rey. De Judá. Sí. Pero que después de confiar mucho en Dios, también deja de confiar. Sí, deja de el confiar. problema, voy a decir así, el problema es que en algún momento, y es una pregunta que me la han hecho en varias ocasiones. Sí. Y uno es? Sí, esa te la han hecho muchas ocasiones. Sí, también. Es un problema que puede uno dejar de creer. Y yo creo que la respuesta es sí. La fe crece y la fe decrece. Sí. La fe aparece y de alguna forma la fe desaparece a veces. Sí, quizás no desaparece completamente. Sí, es que creo que la fe, sin ponernos teóricos, porque yo creo que esta es una de esas ocasiones en las cuales vamos a tocar un tema bien práctico, ¿verdad? Bien práctico. Todos son bien prácticos. La semana pasada tener aquí a Dani, temas muy prácticos, aunque por supuesto era un área bien teológica que teníamos, pero creo que esta es un área que nos desafía a pensar que a veces se nos acaba la fe. O sea, de repente viene una circunstancia difícil, vamos a llegar con Asa a su momento crítico de que se enferma, ¿verdad? Sí. Ese literalmente tenía los pies hinchados y entonces... Y aquí no creo, pues. Mira, en estas no creo. Hablemos de un aspecto de la fe que se llama confianza, porque quizás es más fácil digerirlo, porque la fe suena... Pero, ¿confías en Dios o no confías en Dios? Sí. O sea, y tú sabes esos aspectos, esos momentos de la vida donde tú estás enfrentado a algo que
que tenés muy claro lo que Dios ha dicho, sí, pero no ves que ahí vayan a salir bien las cosas. Entonces, tú tienes que tomar la decisión de decir, bueno, ¿confío en Dios o confío en lo que yo creo o confío en otra persona? Te quedas, necesito un trabajo, necesito un trabajo. ¿Y qué has hecho? Bueno, he hecho unos currículum, pero además he hecho un currículum que de plano el que lo lea va a creer que soy lo máximo en el mundo. Y tengo un contacto. Y Dios, sí, también he orado. Sí. Pero realmente el orden de la confianza no es el orden que Dios ha establecido. Sí. Entonces, ¿estás enfermo? ¿Que vamos a ver? Sí. Y voy a ver a un doctor que es lo máximo. Sí. Y gracias, Señor, porque me has conseguido la cita con ese doctor, porque él es lo máximo. Sí. ¿Y cómo conseguiste la cita? Bueno, realmente conozco a los hermanos del doctor. Ajá. Hey, saludos a nuestro hermano Saludos, don George. a George. Ajá. Mira, creo que el asunto funciona así, en esto de la confianza. Porque yo el otro día escuché a alguien, estábamos conversando a alguien que me dijo, a alguien le dijeron, mire, confía en Dios, confía en Dios. Y lo que le estaban diciendo era, a esta persona le estaban diciendo que se abandonara a una situación. Sí. Abandónese. Entonces yo le dije, no, yo creo que no funciona así. Yo creo que confiar en Dios significa obedecer la Biblia. O sea, no, pero no me están diciendo eso, me están diciendo que no haga nada. Pero eso no es confiar en Dios. O sea, confiar en Dios es, Dios ha dado una orden, entonces uno tiene que confiar que la orden que Dios ha dado va a traer los resultados correctos. O sea, si Dios ha dicho que debes perdonar, entonces confía en Dios, perdona, ¿verdad? Si Dios ha dicho que debes, lo que sea, ¿verdad? Si Dios ha dicho que debes ir a hablar con fulano de tal, anda a hablar con fulano de tal, ¿verdad? Si Dios ha dicho que tenés que trabajar duro, tenés que trabajar duro. O sea, eso es lo que hay que confiar en Dios. Si Dios ha dicho que tenés que vivir una vida ordenada y ahorrar, entonces confía en Dios, ahorra. O sea, esa es la parte, esa es la idea de confiar en Dios. El problema es que a veces la idea de confiar en Dios, de poner nuestra confianza en Dios, suena como algo bien etéreo. Yo voy a flotar en el ambiente y voy a dejar que Dios empuje esta hoja por los aires para ver hacia dónde me lleva, cuando realmente Dios en las Escrituras nos ha dejado las instrucciones específicas. Creo que ahí es donde fallamos. Y no eres ninguna hoja. Así es. Algunas son Ramonas, hasta de nombre. Mira, de acuerdo. Quizás un ejemplo más en la misma línea antes que hablemos del pobre Asa. Aquel que dice, mira, ahí vas a salir, vas a ir por ese camino a las 2 de la mañana. Sí, es que yo confío en Dios. Y entonces, es que Dios lo que ha dicho es que tenés que ser prudente. Ok. Entonces, más bien lo que estás haciendo ahí. Ahí tienes un caso. Sí, no estás confiando en Dios. Tú has dicho, estás verbalizando que confías en Dios, desobedeciendo a Dios. Sí, o sea, la fe, la idea de la fe, la palabra fe puede ser usada como un argumento para desobedecer la palabra. Y uno tiene que tener muchísimo cuidado. ¿Para desobedecer a Dios? Sí, para desobedecer a Dios. O sea, esta idea de yo me voy a casar con él que no es creyente. Y entonces, ¿pero por qué? Es que yo por fe me voy a casar con él porque yo creo que él se va a convertir. Pero, por feo, sí, por feo me voy a casar con ella. Por feo me voy a casar con ella porque nadie más me hace caso. O sea, pero ¿por qué? No, es que yo confío en Dios. Pero eso no es confiar en Dios. No, eso no es confiar en Dios. Eso es todo lo contrario. Dios te ha dicho que no lo hagas. Entonces, no, pero es que yo por fe. No, eso no es fe. Eso no es fe. Fe, y lo hemos dicho en otras ocasiones, la fe en la fe no es fe. La fe en la fe es infatuación. La fe en la fe es una tontería. Arrogancia. Es una arrogancia, es tontería. Creo que uno debe ir a la palabra y entender lo que Dios dice. Uno tiene que tener muchísimo cuidado. Entonces, a veces quitamos nuestra confianza de Dios y la ponemos o en nosotros mismos o la ponemos en lo que ha dicho otra persona o en los recursos de otra persona y podemos argumentar de que eso es fe, pero no lo es. No lo es. No lo es. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo creo que Asa es un ejemplo, y creo que lo vamos a ver a lo largo de la semana. Creo que es un ejemplo triste porque pudiéramos ser como él. Creo que hay muchos
que son como asa, ¿verdad? Son asapientos, yo no sé cómo es. Hace poquito Chief lo enseñó. Chief, tuvimos una serie este año, en sobre oración. No, tuvimos una serie este año. Sobre los reyes. Sobre los reyes, sí. Aunque su oración podría ser un ejemplo de una buena oración. Sí. Pero tuvimos una serie sobre autoliderazgo en Noche de Viernes. Y Steve, Chief y yo nos repartimos algunos de los reyes. Chief enseñó sobre Asa en 2 de Crónicas. Yo quisiera llevarte a 1 Reyes capítulo 15, que es donde comienza la historia de él. Y vamos a ver cómo él es considerado, fíjate, aunque vamos a ver algunos aspectos negativos de Asa, voy a decir, instructivos de Asa, voy a decir así. No, negativos. Sí, negativos. Pero una de las cosas buenas de la Biblia es que señala los aspectos negativos de los hombres buenos. Señala a los hombres como son. Sí. Ajá, la Biblia no necesita defender a nadie. Señala lo que es. Ajá. Y creo que es bueno porque a veces, tú sabes, los movimientos humanos procuran maquillar a sus líderes, ¿verdad? Es tremendo, ¿verdad? Porque, y es triste, pero así funciona, ¿verdad? Los movimientos humanos también procuran satanizar a sus antagonistas, ¿verdad? Y la Biblia no necesita hacer esto. La Biblia dice, hey, aquí está Asa, que no es un mal hombre. No. De hecho, va a decir, te voy a leer un par de versículos, que dice la Biblia que él hizo lo bueno e hizo lo recto delante de Dios, es considerado un buen rey, pero Asa, como diríamos los salvadoreños, la regó, o los otros dirían, la embarró, y como quieras llamar. Decís ahí como una recomendación especial para ti que tienes muchos años en el cristianismo, porque uno puede comenzar bien, tener sus momentos buenos, fuertes, sólidos, y no terminar bien. Y ese es un riesgo grande. Asa confía en Dios y con el tiempo perdió esa confianza. Y ahí es un riesgo para todos nosotros que estamos. Y fue en las crisis, fue en la crisis. La crisis, las crisis son terribles. O sea, y nos llegan a todos. O sea, hay un momentito en el que a todos, o sea, ahora tú y yo estamos aquí, no sabemos qué puede pasar más tarde. Dice, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel. Más tarde viene el desayuno. Primero Dios. Asa comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Absalón. Solo para quienes están empezando a estudiar la Biblia, recordemos que habían 2 reinos, el reino de Israel, el reino de Judá, el reino de Israel, el reino del norte, el reino de Israel, el reino del sur. En el reino de Israel, el del norte, están los chicos malos, en el reino del sur están los chicos buenos, ¿verdad? Entonces, versículo 10, y reinó 41 años en Jerusalén, que es uno de los reyes que más tiempo gobernó. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Absalón. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Excelente. O sea, podemos ver que el corazón, porque cuando tú tenés esta frase como David su padre, que David no era su papá, ¿verdad? Literalmente está hablando de su tatarabuelo. Su antecesor, su antepasado. Él tenía el corazón que debía tener. Teniendo este corazón se equivocó. O sea, que creo que lo que acabas de decir es clave. Uno puede tener el corazón correcto y de todas maneras equivocarse. Y ahí tengamos cuidado los que pensamos, no, pero yo no soy tan malo, ¿va? O sea, podemos equivocarnos. ¿Por qué tenía el corazón correcto? Porque tomó las decisiones correctas, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. O sea, este era un hombre que tenía una vida moral correcta y lo hacía por las razones correctas. O sea, no solamente tenía una vida moral correcta desde la perspectiva puramente de la moralidad en sí, sino que él quita al hacer las dos cosas, que tiene la vida moral, ¿Qué tiene que ver con la sodomía? La sodomía tenía específicamente que ver con homosexualidad. Él dice, nosotros no aceptamos homosexualidad. Qué tremendo, porque aquí no había connotaciones políticas. Ahora, homosexualidad está unida siempre a una connotación, a un movimiento político, a una connotación política, a lo que hemos llegado el día de hoy. En este caso era puramente un problema espiritual, y inmediatamente dice, yo quité esto y quité los ídolos que representan. Era el otro problema. El problema espiritual. La idolatría. El problema espiritual, ¿verdad? Y también dice que él estaba dispuesto a
sobrepasar o sobreponerse a cualquier barrera que se interpusiera entre él y Dios, incluso a su mamá, dice versículo 13. También privó a su madre, Maaca, de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. O sea, mamá, la quiero mucho, pero no, mamá. No, mamá. No, mamá. Qué tremendo esta frase. Y le quitó su dignidad, voy a decir entre comillas, como reina madre. Además, deshizo Asa, el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Qué tremendo. Qué tremendo esto, porque tú te pones a pensar, ¿verdad? A veces, uno puede pensar, pero sí, ¿verdad? Pero la mamá y el respeto. Y alguien hasta podría haber dicho, no, pero hasta en los 10 mandamientos está. O sea, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Pero no, porque clarísimamente Deuteronomio dice clarísimamente, si aun si tu papá o aun si tu mamá, si vinieran a incitarte delante de dioses ajenos, no, tú no vas a permitir esto. Entonces viene Asa con un corazón correcto, como el de David su padre, dice, yo voy a tener la vida que debo tener. O sea, él va en el rumbo correcto. Por eso uno puede ver, como tú decías hace un ratito, que comienza bien, él comienza muy bien. Y dice, sin embargo, los lugares altos no se quitaron. O sea, él no pudo tener la influencia total sobre Judá completamente. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó, oro y plata y alhajas, y hubo guerra entre Asa y Baasa, todo el tiempo, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. O sea, él estaba en este conflicto con los chicos malos. Con Israel. Con Israel, ¿verdad? Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabirimón, toma, ¿verdad? Nombrecillo. Hijo de Sión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo, hay alianza entre nosotros, como entre mi padre y el tuyo, y aquí yo te envío un presente. Y Ben-Hadad consintió con el rey. Y entonces aquí tiene toda esta parte de las cosas correctas que él hace, ¿verdad? Los demás hechos de Asa, todo escrito, durmió Asa con sus padres, él hace todas las cosas correctas. Pero cuando tú vas a Segundo de Crónicas, te das cuenta que en medio de todas estas circunstancias difíciles, él comete el error de dejar de confiar. Entonces, creo que tenemos que concluir este primer movimiento. El primer movimiento es todo bien. Todo bien. Él confía en Dios. Él instituye una vida moral para sí y para la nación. Instituye una vida donde la idolatría no es aceptada. Aún a su mamá pone en orden. Sí. Tremendo, tremendo. Entonces el primer movimiento es muy bueno. El primer movimiento es, podemos entrar a la vida cristiana confiando. Y deberíamos terminar la vida cristiana confiando. ¿Es posible hacerlo? Creemos que sí es posible. Sí. Lamentablemente, como vamos a ver el día de mañana en la vida de Asa, uno puede encontrar el pelo en la sopa. Y el pelo en la sopa tiene que ver con la fe. Tiene que ver con, en la crisis, dejar de confiar. Sí. Es la decisión de cada uno. Es la decisión de enfrentar las circunstancias de la vida de manera en la cual uno pueda mantenerse confiando. Uno puede escribir la historia. Creo que todos, sin excepción, estamos en el proceso diario de escribir nuestra historia. Sí. Decisiones. Hace un par de semanas estábamos terminando el campamento de parejas que hicimos con Vida Nueva. Con Vida Nueva, un grupo de parejas. Yo estaba enseñando un pasaje de Deuteronomio capítulo 11 y yo decía, Dios ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición. O sea, eso es algo que se hace siempre, ¿verdad? Dios pone bendición y maldición, decisiones. Y nos ha dado a cada uno de nosotros la capacidad de tomar una decisión. Y luego nos pide tomar acciones sobre esas decisiones. O sea, las decisiones pueden quedar únicamente en el punto de la teoría. Una vez que uno entiende las decisiones, que la luz se enciende, debe tomar la acción correspondiente a esas decisiones. Asa, la mayor parte del tiempo, toma las acciones correctas, pero un momentito en que la regó. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto es entender que tenemos delante de nosotros la oportunidad de vivir una vida en la fe,
tomando las decisiones correctas. Y que si lo decidimos así, podríamos terminar bien, podríamos terminar verdaderamente bien. Pero si no lo decidimos, podríamos terminar mal. Entonces, que es nuestra tarea tomar cada día, el día de hoy, las próximas 24 horas, tomar las decisiones correctas, creyéndole a Dios en las cosas pequeñas y acumulando las acciones correctas para terminar este día solamente habiendo hecho lo que Dios quisiera que hiciéramos. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que tomes a Asa en su primera parte como un ejemplo. Asa nos enseña de un hombre fiel a Dios que logró hacer las cosas bien. Pero, como vamos a ver en el resto de la semana, mucho de la vida cristiana es cómo se termina. Y cuando viene la crisis, la cosa se complica. Mañana vamos a ver la crisis. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.